estaba esta figura en el techo, un bebé con una piel divina, súper brillante, tenía el cabello como entre castaño y rubio. Un fragmento de uno de los increíbles testimonios que vamos a escuchar a continuación de personas que han estado al borde de la muerte, que han estado allí, en un hospital, en una cama, de pronto en el campo con un infarto y nadie viene a socorrerlos porque están solos en medio de una pradera y de repente empiezan a observar cosas extrañas, encuentros con seres, encuentros con ángeles para algunos, encuentros con familiares fallecidos, encuentros con Dios para otros. Hoy aquí en Cruz Escribiente vamos a escuchar una serie de testimonios reales de personas como usted y como yo que han visto cosas increíbles justo cuando iban a morir y algo los salvó. Vino alguien corriendo y les hizo un masaje cardíaco, les aplicaron una inyección directo al corazón de adrenalina o simplemente y afortunadamente alguien les dio respiración boca a boca. Van a escuchar historias increíbles. Esto va a estar extraordinario. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. La muerte, la no existencia, todos vamos a llegar allá. Todos nos vamos a morir. Y muchas personas dicen que cuando uno está en ese límite, que cuando uno está en ese borde, puede ver la otra realidad, la otra vida que viene. Una pradera grande, verde, llena de árboles, un paraíso, un Edén para muchos. Otros se ven flotando en medio del cosmos, del universo. Otros dicen que simplemente se ve todo blanco, 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 y que hay mucha paz y hay mucha tranquilidad y solo hay luz, luz que no hiere, luz que no cega, que no hay calor ni hay frío. No sé si eso exista, no sé si ese espacio sea real, no sé si hay un más allá. Pero vamos a escuchar esta primera historia de Vix, una oyente de Cruz Escribiente, una oyente que ha estado aquí mucho tiempo, que ha comprado mis libros, que me busca por todas partes, una muy buena persona, que vivió una experiencia increíble, una experiencia en donde se encontró cara a cara con un ángel o con una criatura de luz, con algo, algo que estuvo allí, algo que se le apareció, algo que le transformó la vida, algo que la vigilaba, algo que la cuidaba mientras estaba en un hospital. Vix, gracias por estar aquí en Cruz Escribiente y quisiera preguntarle, no, más que preguntarle, cuéntenos su historia, cuéntenos qué fue lo que le sucedió, cuéntenos qué fue lo que vivió, cómo comenzó todo, cómo se enfermó usted y cómo llegó a tener esta experiencia tan extraordinaria. Y por favor, nárresela a todos los que nos escuchan aquí en Cruz Escribiente. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast. Mi historia comienza en el 2020 exactamente. Lastimosamente, toda mi familia se había contagiado de COVID. Mis abuelos, mis papás, mis hermanos y yo. Afortunadamente todos ellos estaban bien, tenían síntomas, se podría decir, básicos, leves, pero a mí me dio súper fuerte. Tenía tos, no podía respirar bien, todas las noches tenía fiebre, tenía escalofríos, dolor en el pecho, no podía siquiera comer bien porque sentía que me iba a ahogar, precisamente porque no estaba respirando bien. Subir unas escaleras me fatigaba, no podía ir al baño sin tener que fatigarme. Realmente era horrible. Aparte también tenía un dolor de estómago que ni te imaginas. A todo esto y estando tan enferma, tomé la decisión de ir al médico. Cuando fui al hospital, me hicieron la prueba de COVID. Me dijeron que en unos días me entregaban el resultado y pues que por ahora tenían que revisar
qué tal estaban mis signos vitales, así que me conectaron a una maquinita. No sabría decirte cómo se llama porque realmente no conozco nada sobre los instrumentos médicos, pero esto medía como la respiración o algo así entendí. Entonces se me acercó el doctor y me dijo, mira, yo te lo voy a decir en mis palabras, Esteban, porque realmente no sé sobre los términos médicos, pero el doctor dijo como, mira, el oxígeno normalmente tiene que estar en 100 o arriba de 100. Y para entubar a una persona es de 90 para abajo y tú estás en 92. O sea que por 2 puntos estás a punto de que te entuben. Sentí muchísimo miedo, realmente sentí que toda mi vida me pasó por los ojos. Pero insistí y hablé con mi familia para que esto no pasara, para que no me hospitalizaran, para que no me entubaran. Yo empecé a decir que me sentía súper bien, aunque la realidad era todo lo contrario. Ese día me fui para mi casa muy asustada, obviamente pues por todo lo que me había dicho el médico y sabiendo que no me habían dado nada, no me habían aplicado una inyección, no me habían dado ningún jarabe. La única opción para los médicos era precisamente quedarme en el hospital. Al llegar a mi casa, estaba tratando de tomar agua de una botella y no sé si era por estar enferma, por los nervios, pero me atoré. Me atoré y no podía respirar. En ese momento sentí que se me iba la vida. Recuerdo tener a mis papás y a mis hermanos alrededor diciéndome, respire por favor, no sé qué. Cuando pasa este suceso me voy para mi habitación, ya era en la noche, y digo, no, yo me siento bien, voy a dormir. Realmente no me sentía para nada bien, pero yo no quería preocupar a mi familia. Veía a mis abuelos estando súper mal, veía a mis papás súper angustiados, a mis hermanos estresados, así que soy el tipo de persona que no quiere empeorar las cosas. Me voy para mi habitación, que es en la casa de mis abuelos, una casa antigua con los techos muy altos y las habitaciones supremamente oscuras. Me acuesto a dormir porque en ese momento la única medicina, si se puede llamar, sería dormir, porque no pensaba en absolutamente nada y como que se calmaba el dolor por un momento, aunque mi sueño era intermitente. Me levanté como a las 2 de la mañana, tenía muchísimo dolor en el pecho, no podía respirar bien y la tos que tenía me estaba ahogando. Em, Cuando abrí mis ojos, vi en el techo de esta habitación que era totalmente oscura a un bebé con unas alas. Era un bebé muy bonito con su piel como blanca y las alas iban desde el techo que, vuelvo a mencionar, era muy alto hasta el piso. Entonces solamente pensé como estoy imaginando esto, seguramente estoy mareada por no respirar bien, me falta oxígeno. Me levanté, me fui para el baño y al volver a la habitación encendí la luz, no había nada, pero al apagar la luz nuevamente estaba esta figura en el techo, un bebé con una piel divina, súper brillante, tenía el cabello como entre castaño y rubio, tenía sus manos en tipo como oración y estaba mirando hacia el techo. Así que no pude detallar su rostro, pero sabía que su piel era muy bonita, sus brazos eran muy bonitos, pero era un bebé. Y unas alas delgadas, pero súper largas hasta el piso, que estaban brillando. No sabía cómo explicar esto porque aunque fui criada en una familia donde son católicos, he sido un poco alejada como de sus costumbres, de sus tradiciones. Y para mí un ángel, o en mi mente, un ángel no se veía así, o por lo menos no era un bebé. En mi mente un ángel era más una persona o adolescente o adulta, pero ese día lo vi como un bebé. Me acosté, solamente lo podía ver y pensaba, bueno, ya llegó mi momento, ya me tengo que ir. Si está pasando esto es porque definitivamente vienen por mí. Sentía muchas ganas de llorar, pero no quería hacerlo porque sabía que no podía respirar bien, que si lo hacía, la ansiedad sencillamente me estaba consumiendo.
Cerré mis ojos y empecé a sentir paz. Me quedé dormida y sentí como si algo me abrazara de una forma que me hacía sentir más tranquila, sentía mucha paz, aunque el dolor seguía en mi cuerpo, me sentía mejor. Al otro día, como por arte de magia, ya no tenía ninguno de estos dolores. Lo único que siguió fue la tos, pero ya no tenía el dolor en el pecho, ya no tenía fiebre, ya no me dolía el estómago, ya no me estaban hormigueando la palma de las manos, ya no me sentía con los labios dormidos. Toda esta angustia se fue. Ese día precisamente en horas de la noche, mi abuelo, que era una de las personas que estaba contagiada en nuestra casa de COVID y que no había presentado ningún tipo de síntoma, murió. Murió y pues claramente por COVID. Así termina mi historia y gracias por la oportunidad. Una historia increíble. ¿Qué es lo que vio Vix aquí? ¿Un ángel, una criatura divina? ¿Qué es lo que vio? Esto es un misterio. Lo cierto es que desde hace muchos años, desde hace milenios, las personas han tratado de entender cómo son los ángeles, estas criaturas de Dios que viven supuestamente en la tierra, en el cielo, incluso que están allí observándonos, cuidándonos, que son invisibles. Los ángeles son seres sobrenaturales, están presentes en muchas religiones, incluso hay una rama de la teología que estudian los musulmanes, que también estudian los cristianos, los protestantes, que se llama angeología. En las religiones monoteístas, que son las que nombré, muchas veces los ángeles son buenos, son mensajeros de Dios. También se habla de los ángeles de la guarda, esos que tenemos todos detrás, que nos cuidan, que nos ayudan, que nos protegen, que nos guían. Hay muchos nombres de ángeles. En el judaísmo, por ejemplo, está Malaquín, Elohim. Existen también los querubines, los serafines. Existen también los arcángeles. Se dice que hay 7 arcángeles poderosos. Algún día podemos hablar de ellos, pero estamos hablando de estos encuentros que tienen las personas cuando están mal, como Vix, y que se recuperó afortunadamente. Y quiero preguntarle de una vez, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó, Vix, después de esta experiencia? ¿Qué fue lo que usted vivió? ¿Qué fue lo que usted aprendió después de haber vivido esto tan terrible y de haber visto esta extraña aparición que para mí se parece muchísimo a un ángel, aunque otras personas dirán que puede ser el espíritu de un niño que estaba en el hospital, otros podrán decir que son simplemente alucinaciones, delirios en medio de las fiebres y los desórdenes que causan las enfermedades, ¿no? Pero bueno, a usted, ¿cómo la cambió esta experiencia? ¿Cómo ve ahora usted la vida? Cuéntenos. ¿Qué ha pasado después de esta experiencia? Y aunque suene cliché, empecé a valorar más mi salud, el hecho de estar aquí y de haber superado ese mal rato, empecé a valorar más mi vida y de alguna forma, y siempre se lo digo a mis amigos, estoy en la lista de los favoritos de Dios. Para mí eso fue lo que pasó y para mí fue un tipo de señal de estoy aquí contigo y todo estará bien. Historias increíbles que escuchamos aquí en Cruz Escribiente en esta oportunidad. Y es el momento de escuchar una historia clásica de SM que a mí me ha llegado al corazón. Y es la historia de una mujer española, Alejandra Vallejo Náguera. Ella dice haber vivido una experiencia muy fuerte, una experiencia cercana a la muerte que la hizo cambiar. Ella es psicóloga, profesora y además de eso trabaja en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y hace mindfulness. También estudió en Massachusetts. Alejandra Vallejo Náguera. Escuchemos lo que ella vivió y realmente es impresionante. Para mí es una de las
historias más impactantes que jamás he escuchado de experiencias cercanas a la muerte. Y yo lo achacaba a una reacción de la anestesia. Nunca supe, porque eran tiempos en los que el personal sanitario en quirófano no te decía lo que había pasado para que tú, o sea, durante tu proceso, simplemente te decía, ha salido bien. Yo tuve que hacerme en un país extranjero, que he vivido muchos años fuera de España, pues por un incidente que consistió en una torsión de ovario. Nunca en mi vida he pasado un dolor tan brutal, o sea, tan brutal, tan paralizador como fue aquello. Estaba montando en bicicleta y recuerdo que me tiré al suelo, gracias a Dios iba acompañada, llamaron a una ambulancia, en fin, bueno, me operaron de urgencia. Una operación para una cirugía de este tipo, pues como bastante sencilla, tampoco te creas que es complejo, o sea, algo que se ha torcido precisamente porque había un tumor, bueno, pues lo vuelves a poner en su sitio, limpias el tumor, en ese caso, pues fue fácil hacerlo y no presenta más dificultades. Pero yo sentí, hay diferencias con las otras experiencias cercanas a la muerte, yo sentí que me colocaba, y esto sí coincide con otras experiencias cercanas a la muerte, me colocaba boca abajo en el techo del quirófano y veía desde arriba todo lo que estaba sucediendo en el quirófano. Y veía pues como mucha prisa, muchas cosas, pero bueno, ahí estaba. Estaba en un estado bastante tranquilo. Lo curioso es que miré a un lado, y al mirar a un lado había otro ser humano que era un varón, un señor, flotando, porque estábamos flotando en el aire, flotando a mi lado, y estábamos en un país extranjero, y sin embargo me habló en español y me dijo, nos hemos muerto. Yo dije, pues sí, nos hemos muerto, pero con toda paz y toda tranquilidad. No sentí ningún miedo. Al mismo tiempo, y a diferencia de lo que pasa en otras experiencias cercanas a la muerte, yo ni vi mi vida marcha atrás, ni vi a mi familia, y a partir de ese momento, ¡bumba!, me traen como de vuelta, o sea, mi cuerpo vuelve hacia abajo, oigo mi nombre, oigo que me agitan en la cama, que me llaman por mi nombre, y a partir de entonces ya, bueno, pues salí de aquella ensoñación. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo pensé que eso era un efecto de la anestesia. Sin embargo, recuerdo nítidamente todo lo sucedido. Pensé que era un efecto de la anestesia porque yo sé lo que se mueve en un quirófano y pensé que me había imaginado pues toda la movida que había en el quirófano por conocimiento, por experiencia previa. No pensé que era efecto de una experiencia cercana a la muerte, ni mucho menos, pero hace poco, a través de la doctora Luján Comas, descubro que se va a hacer el experimento más, o la investigación, no el experimento, la investigación más importante de países de habla hispana que se ha hecho jamás sobre experiencias cercanas a la muerte. Y cuando veo todos los requisitos y todo lo que relatan las personas que yo llamo muertos vivientes, con un delirio, es que el delirio no tiene, o como con las visiones, por ejemplo, auditivas o visuales que tienen los esquizofrénicos, no tienen sentido, no tienen coherencia y el paciente las olvida. Yo me acuerdo perfectamente, de hecho, si viese actualmente se había muerto, no lo sé, no era una persona conocida por mí, cosa que también es sorprendente porque normalmente los moribundos a los que yo he acompañado se calman mucho cuando antes de la muerte dicen ver a algún familiar ya fallecido. Este señor yo no le había visto nunca, pero si le viese de nuevo le reconocería y reconozco nítidamente todo el proceso. Así que debí vivir una experiencia cercana a la muerte muy breve, extremadamente breve. Yo no vi el túnel blanco, pero sí había un estado de flotación, una especie de niebla que nos rodeaba, que era agradable, muy placentera y sin ningún miedo. Increíble, increíble esta historia de Alejandra Vallejo Náguera. Ella es psicóloga, ha vivido en muchos países del mundo, es española, evidentemente, como escuchan ustedes, un saludo a toda la gente de España y su historia es increíble.
como son increíbles las historias que hemos escuchado aquí en este podcast de Cruz Escribiente. Quisiera decirles a todos ustedes que por favor me dieran like, le dieran like ya mismo a este podcast si les ha gustado. Quisiera también decirles que lo compartan con aquellas personas que quieran compartirles estas historias tan interesantes. Quisiera también decirles que si quieren ustedes participar, simplemente tienen que escribirme aquí abajo en los comentarios o a mi correo electrónico, que es aecruzn con nn, @yahoo.es, o me buscan en todas las redes sociales, en todas mis redes sociales como @cruzescribiente. Compartan sus historias. Para eso creamos este podcast, para ustedes, porque todos nosotros somos una gran familia de gente que le gusta ir más allá, que le gusta abrir las puertas del misterio. Testimonios reales, es lo que estamos escuchando aquí en esta oportunidad, en este podcast de Cruz Escribiente. Lo hago con mucho cariño, estoy aquí en medio de la noche grabando, entrevistando, con frío en Bogotá. Afuera se ve la luna, gibosa, menguante. Y quiero decirle a ustedes que aquí tenemos una invitada más que nos va a contar una historia también de esperanza, de esa esperanza que vence a la tristeza, de esa esperanza que vence al dolor, esa esperanza que tenemos todos, de que en un futuro podamos volver a ver a la gente que ya no está con nosotros, esa gente con la que compartimos, esa gente que quisimos, esa gente que amamos, esa gente que nos amó, que nos enseñó. Y yo me pongo triste al recordar eso, pero bueno, gracias por estar aquí, a esta oyente que vamos a mantener en anonimato. Y quiero que me cuente cómo fue esa experiencia que usted nos va a relatar. Quiero que nos cuente cómo fue esa experiencia, que estoy seguro a todos nos va a llenar de interrogantes, porque para mí ha sido profundamente enigmático lo que usted me ha contado, que tiene que ver incluso con un familiar, ¿no? Cuéntenos, querida oyente, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Cuál es esa experiencia cercana a la muerte que le cambió a usted la vida y le cambió la vida aparte de su familia? Bueno, Esteban, te cuento, la experiencia cercana a la muerte como tal no la tuve yo, la tuvo un familiar, pero fue muy, muy triste y muy fuerte porque él no sabía de qué tenía. Nadie en la familia le contó que iba a morir de cáncer de pulmón. Sin embargo, él empezó a sentirse mal, y un día le dijo pues a la esposa, no, que él tenía que empezar a despedirse. Entonces, pues claro, todo el mundo como consternado con la noticia, y le dijo, pues la esposa le dijo que por qué, entonces, que porque él pensaba eso, que no pensara esas cosas, que todo iba a estar bien. Bueno, sucede que él le dijo que la Virgen se le había presentado y le había dicho que ya era hora de de irse despidiendo, que había bajado en una nube y se le había parado frente a la cama en la que él estaba postrado. Y pues a una familiar cercana le dijo que ya venían por él, que él había visto una escalera con ángeles y con la Virgen, que la Virgen le había dicho que ya era momento de empezar a despedirse. Esto pasó exactamente un mes antes de fallecer. Bueno, él empezó pues ya a sentirse muy mal, muy mal, muy mal. Lo llevaron a la clínica, lo internaron porque pues él murió internado. Y él empezó a rezar, a pedirle pues a los hijos y a la familia que empezara a rezar el rosario mariano y el rosario de San Miguel Arcángel, algo así. Bueno, él empezó a rezar, a rezar, a rezar, y todos le decíamos, no, ten fe, ten paciencia, todo va a estar bien. Y él decía que él no se quería morir, así lo decía, así, no me quiero morir. Y entonces le dijo a la esposa que por favor le cuidara el jardín, porque él iba a estar siempre en ese jardín y quería ver ese jardín siempre con flores, porque la Virgen le había mostrado que él iba para ese jardín, que él iba, y el jardín que él veía era el jardín de la casa de él, donde vivía con su esposa. Entonces, claro, pues
todos como que, no, sí está agonizando, está delirando, está, pues, como todo el mundo siempre piensa, no, sí, lo toman así sin tanta, ¿cómo le explico? Sin tanto interés. Cuando ya faltaban 3 días para morirse, eso fue 3 días antes, que pues la verdad siempre el número 3 es muy mítico, entonces llegó y ese día se levantó contento, ya lo habían sacado de la clínica, ya estaba supuestamente un poco mejor. Entonces él llamó a todos los hijos y se despidió y les dijo que en 3 días se iba a morir. Le dijo a la esposa que, que no, que le encargaba el jardín y rosas blancas y rosadas y rojas, que por favor que le encargara ese jardín. Y así fue, ese día en la noche se enfermó terrible, todo el mundo pues ya esperando, es que eso era lo más triste, todo el mundo esperando que se muriera, porque pues como ya era un ancianito, lo internaron y él empezó, ese día, ya el día de la muerte, él empezó a decirle pues a una familiar que estaba con él ahí cuidándolo que por favor que rezaran el rosario, así, por favor recemos el rosario, por favor recemos el rosario. Entonces empezaron a rezar el rosario. Y en la última cuando ya el último amén del final del rosario, él le dijo gracias y suspiró y se fue, se murió. Bueno, una experiencia sobrenatural muy parecida a la que escuchábamos hace poco, una experiencia muy parecida a la de Vix, a la primera, porque tiene que ver con la religión y con la noción de que existen seres de luz, que están allí en algún momento, que nos vigilan y que nos cuidan, que nos protegen. Antes de hacerle una pregunta a nuestro oyente, que para mí va a ser crucial, que tiene relación con que nos cuente a todos qué es lo que ella piensa que sucedió. ¿Qué ha cambiado en su vida? Que nos cuente, piense muy bien qué es lo que nos va a responder. Mientras tanto, quiero hablarles de algo muy interesante que tiene que ver con los ángeles. Y es que en la tradición islámica existe otro arcángel, o el ángel de la muerte. Se le llama también Azrael. No es un demonio, es un ángel bueno, es un hipnopompo. Los antropólogos decimos, y los historiadores, que existen unos seres llamados hipnopompos, que son una especie de seres guías que ayudan a las almas a ir al más allá. Son criaturas o deidades que fueron creadas por los dioses o por Dios, o son dioses mismos, que cuando uno se muere aparecen allí y lo llevan al otro mundo, a la otra realidad, a la tierra de los muertos, al cielo, al inframundo. Por ejemplo, entre los egipcios hay un hipnopompo muy parecido a un perro, un humanoide con cabeza de chacal, que se llama Anubis. No sé si ustedes lo han visto, en Egipto es muy popular. Y él supuestamente cuando uno se moría hacía un ritual que se llamaba el despertar. Con una daga sagrada le abría a la gente los ojos, porque uno nace con los ojos cerrados cuando se muere. Uno despierta así, según la religión de los antiguos egipcios. Así nace uno nuevamente en esa otra realidad y bueno, él le abre a uno los ojos y le muestra el otro mundo. Eso es lo que llaman un hipnopompo. Son de alguna manera seres que ayudan a los moribundos, a la gente que está haciendo los tránsitos a otro plano para guiarlos. Y estas historias que estamos escuchando tienen que ver mucho con eso, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, con los ángeles, con los guías, con esos guías espirituales que surgen en medio de las salas de hospital y ayudan a la gente a transitar. No dan miedo, realmente son seres que de alguna manera siempre producen paz y siempre se identifican con íconos religiosos de las personas. Tal vez si es la Virgen María, tal vez si son los ángeles, o tal vez simplemente es una energía positiva que nos va a llevar a ese otro plano, ¿no? A ese otro plano donde viviremos por siempre. Pero bueno, más allá de mis anotaciones, cuéntenos usted, ¿qué cree que sucedió? ¿Qué cree? ¿Cómo la cambió esa experiencia que nos narró? Que si bien no es suya, es de un familiar y que realmente es sorprendente. Que aprendí que Dios existe, que los ángeles existen, que la Virgen existe, porque, pues, digamos, yo fui una persona que
cuando tenía 15 años, creé un grupo de luciferinos. Eso fue en el colegio. Y he jugado Ouija, he hecho muchas cosas. Tuve una amiga que era súper bruja. Y pues uno a veces como que pierde ese horizonte. Y cuando pasan estas cosas paranormales, como que uno dice, oye, sí, de verdad, Dios existe. Y pues creo que cuando la gente es buena, Dios le da esa oportunidad de arrepentirse y de decirle, ven, me lo voy a llevar, esté pendiente. Y creo que eso funciona y creo que sí, o sea, de verdad que sí, porque yo tengo otro familiar que le pasó exactamente lo mismo. Él dijo, me voy a morir. Y todo el mundo se rió porque él estaba sano y tuvo un accidente y se murió. Entonces, creo que sí, ese mundo paranormal o ese Cristo o ese, mejor dicho, ese ser supremo existe. Existe y creo que no solamente seré yo, habrá mucha gente que de verdad de pronto no creía y pasó algo y ¡tum! Se afirmó en la fe. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Esta vez estuvo bastante entretenido. Escuchamos historias reales de personas que tuvieron contactos o estuvieron cerca a eventos paranormales durante experiencias cercanas a la muerte. Y cada vez hay más experiencias cercanas a la muerte. Mire que la mayoría de ellas está relacionada en los últimos años con experiencias positivas. Decía Raymond Moody, un médico que es filósofo, el primero en escribir un libro sobre estos temas en los años 70, cuando empezaron a surgir estas experiencias porque la medicina había avanzado y entonces podían revivir y todavía pueden revivir a aquellos que les dan infartos. Y entonces estas personas volvían contando acerca del túnel de luz, acerca de espíritus, acerca de criaturas de otra realidad como las que hemos escuchado hoy. Y entonces Raymond Moody empezó a investigar y se dio cuenta que muy pocas de esas experiencias eran negativas, que eran muy pocas las personas que decían que podían ver demonios o que se sentían mal o que eran torturadas o que decían haber viajado al infierno. Eran muy pocas las personas, son muy pocas, alrededor del 6 al 7%. Y entonces uno empieza a decir, bueno, tal vez esa otra realidad sí es un lugar lleno de paz y de amor y de tranquilidad. Tal vez ese lugar, ese plano a donde van los espíritus, sí es un lugar bueno, bonito, en donde todos viviremos en tranquilidad y en donde nos encontraremos con otros seres. A mí me encantaría que fuera así. A mí me encantaría que pudiésemos vivir eso en ese otro mundo, en ese otro orden que está allí, en algún lugar del espacio y del tiempo. Happens when we die is that we enter into another state of existence or another state of consciousness. Yo pienso que cuando morimos entramos en otro estado de conciencia o en otro nivel de existencia. Eso dice el doctor Raymond Moody, médico, quien ha investigado este tema desde que era joven. Él sufre además de vitiligo, quisiera contarles, y él dice que ese sufrimiento de haber tenido esos colores y que se burlaran de él le ha hecho pensar muchísimo en el dolor que podemos causar a las personas si decimos mentiras o si maltratamos. Y él dice que por eso él siempre ha querido encontrar la verdad y buscar la verdad acerca de la vida después de la muerte, y que él nunca mentiría, ni que diría cosas malas, ni que trataría de engañar a la gente. No lo sé, eso dice él. Escuchemos algo más del doctor Raymond Moody antes de terminar este podcast. That is so extraordinarily different from the spatial and temporal frame of reality in which we exist in the physical world, that the language we have is not yet adequate to describe this other state of existence or consciousness. Y aquí es cuando dice algo que a mí me parece sorprendente. Él dice que después de todos los estudios, de haber investigado a las personas que han tenido estas experiencias, se ha dado cuenta que no existe en el lenguaje que tenemos los seres humanos
algo que pueda describir lo que es la vida después de la muerte. Él dice que la gente no sabe describir o no puede describir o no puede contar lo que vivió, no puede contar lo que percibió, porque no hay cómo, porque no hay palabras, porque ese lugar al que llegan es realmente extraordinario. Es un lugar sin dolor. Cuando la gente tiene dolor y está enferma, el dolor cesa. Cuando la gente sufre mucho, cuando la gente está llorando, cuando la gente está herida y llega a ese estado, todo desaparece. Las heridas, la tristeza, la angustia. Pero hay algo más que él dice que no se puede describir y que yo tampoco podré describir. Yo nunca he vivido una experiencia así. Tal vez usted ya la ha vivido. Si la ha tenido, y esto es lo que les quiero pedir, por favor, búsquenme. Así como las historias de hoy han venido aquí gracias a oyentes de este podcast, fueron oyentes todos de este podcast los que nos narraron. Usted también puede contar, y si no son historias de vida después de la muerte, no interesa. Si usted ha vivido algo espiritual, si conoce conocimientos ocultos que nos quiera contar, si ha hecho parte de grupos masónicos, ocultistas, si usted ha tenido una experiencia con ángeles como las que escuchamos hoy, si usted conoce o ha visto ovnis, todo es bienvenido aquí en Cruz Escribiente. Todas las historias, si usted ha escuchado a La Llorona, todo. Yo no juzgo a nadie. Yo aquí presento las historias, ustedes las escuchan y ustedes al final deciden en qué creen o no. Y al final les quiero decir algo que dice el doctor Raymond Moody, ¿sí? Algo que dice el doctor Raymond Moody, que es lo siguiente. Y él dice que así haya una vida después de esta, es importante vivir el presente, es importante vivir nuestra cotidianidad, nuestra vida diaria, es importante que nos demos cuenta de nuestras piernas, nuestros brazos, de nuestra salud, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros hijos, de nuestros padres, que nos demos cuenta de nuestra realidad actual, que nos demos espacio para pensar en lo que hacemos, que aprovechemos el tiempo, porque lo que importa en esta vida es vivir bien, experimentar, porque como él dice, cuando viajemos a otro mundo, si viajamos, si existe esa otra realidad, que ojalá exista, ese más allá, pues solamente nos llevaremos nuestros recuerdos, no nos llevaremos nuestro carro ni nuestra casa, no nos llevaremos ni siquiera la ropa que tenemos puesta, solo llevaremos nuestros recuerdos. Por eso hay que vivir bonito, para después recordar cosas lindas. Y les quería decir eso, yo tengo sueños que quiero cumplir y que voy a cumplir con ustedes. Quiero viajar con ustedes, quiero conocer Egipto, quiero ver las pirámides, quiero ir al Camino de Santiago también, allá, caminar por los pasos que hizo el apóstol de Cristo, Santiago. Quiero estar ahí frente al desierto de Jerusalén y ver también los lugares sagrados en donde estuvo Jesús. Quiero vivir todo eso y lo quiero vivir con ustedes. Y por eso en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, dentro de poco voy a colocar anuncios en donde les voy a anunciar, valga la redundancia, cuándo, cómo y cuánto va a costar. Estoy tratando de que sea muy económico para que todos nos veamos allá. Si usted está en Estados Unidos, puede llegar allá. Si usted está en España, puede llegar allá. Si usted está en México o en Honduras, puede llegar allá. Todos pueden llegar allá y allá nos podemos ver. Vamos a conocer los misterios de Egipto. Vamos a guardar esos recuerdos para siempre. Vamos a vivir juntos, cosas increíbles, cosas que no vamos nunca a olvidar. Así que muchas gracias por estar ahí, amigos oyentes. Yo aquí en medio de la noche, grabando frente a un micrófono, les quiero decir que les deseo que les vaya muy bien, que todos sus sueños se cumplan. Porque yo, Esteban Cruz, le quiero decir con la única herramienta que tengo en mis manos, que es mi voz, que yo a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.